Nueva cuenta, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Antes de iniciar la sesión, muchachos, si alguien tiene alguna pregunta, comentario, algo que quiera compartirnos, con todo gusto, lo escuchamos. Adelante, buen día. ¿No comentarios, muchachos? Yo sí, profe. Adelante, te escuchamos. Podemos ver un pequeño repaso de la primera ley de Newton. Es que tuve bueno, no muchos, pero algunos problemas al responder los cuestionarios De la primera ley de Newton. ¿De cuáles cuestionarios, perdón? de Khan Academy. Mm, pero la primera ley de Newton, bueno, ahorita la repasamos rápidamente. Vamos a retomar eso si gustan. A ver. De hecho, vamos a trabajar sobre la misma presentación que vimos en la sesión pasada. Y ahí me dices, Rincón. Es Eric, ¿no? ¿Tu nombre? Sí, profe. Me dices ahí cuál es la duda, ¿no? Entonces, la Sí, sesión pasada, muchachos, empezamos con este tema que son las leyes de Newton. Efectivamente, revisamos las primera, segunda y tercera ley de Newton como concepto. Vimos el concepto de dinámica como aquella parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos atendiendo a las causas que lo producen, y supimos que las causas que producen un movimiento son precisamente las fuerzas que se aplican a esos cuerpos. La fundamentación de esta dinámica pues es precisamente las tres leyes de Newton. La primera ley es la llamada de la inercia, también principio de Galileo, y esa me expresa pues el comportamiento de un cuerpo que tiende a permanecer en estado de reposo de movimiento, a menos que algo lo haga cambiar de ese estado, ¿no? Y ese algo generalmente, bueno, de hecho, siempre será una fuerza que se le aplique. Lo obligará a cambiar de estado, ya sea de reposo a movimiento o de movimiento a reposo. La segunda ley, que denominamos de la aceleración, esta es la única que tiene una expresión matemática y en la que de alguna manera eh, habría que resolver problemas. De hecho, lo vamos a hacer en los próximos días. Problemas de manera matemática. Los problemas o las situaciones en relación a la primera ley, pues son más bien de poder analizar qué es lo que pasa si suceden ciertas circunstancias, cómo se va a comportar el cuerpo que estamos, del cual estamos estudiando, pero no hay ninguna situación matemática que calcular. Bien, entonces, la tercera ley de Newton, muchachos, la de la acción y la reacción, pues veíamos que es cuando algún cuerpo realiza una acción sobre otro, interaccionan los dos cuerpos, pues hay eh, eh, uno ejerce una fuerza sobre uno y el otro ejerce la misma fuerza sobre el contrario, de tal manera que esas fuerzas son de la misma magnitud, pero actúan en diferentes direcciones. Bueno, y veíamos también ya más desglosadas estas dos leyes. Bueno, ya lo mencioné que en el caso de la primera ley, pues cualquier cuerpo, dependiendo de su estado, ya sea de reposo o movimiento, tenderá a permanecer en ese estado, al menos que algo lo obligue a cambiar de ese estado. En este caso, este chico estaba en su bicicleta y pues llevaba un cierto movimiento, y cuando aplica los frenos, pues ese movimiento, esa tendencia a seguirse moviendo, lo hace que se desplace y salga disparado de la bicicleta. Eso es lo que llamamos la inercia. Él es la inercia de movimiento. En este caso, él tiende a seguirse moviendo. Si algo está detenido, como una piedra o un mueble en un lugar, pues tenderá a estar así, al menos que alguien o algo le aplique una fuerza y haga que salga de ese estado de reposo. Entonces, eso es básicamente lo que se refiere a la primera ley.
Entonces, habría que hacer un análisis de qué es lo que dicen esos problemas para ver qué es lo que sucedería en esa circunstancia y resolver ese tipo de problemas. Son simplemente problemas en el caso de la primera ley, pues de analizar la circunstancia y ver cuál sería el comportamiento, pues de acuerdo a los preceptos, a este precepto, a esta regla general, que es así como está expresada la ley, la primera ley de Newton o ley de la inercia. En este caso de la segunda ley, aquí sí tenemos una ecuación matemática que vamos a estar utilizando muy constantemente en los próximos días, les decía, y vimos la relación que existe, de hecho, cómo está expresada esta segunda ley en función de la proporcionalidad directa de la aceleración que se produce en un cuerpo, la proporcionalidad directa que está con respecto a la fuerza, es decir, si le aplico yo más fuerza a un cuerpo, voy a lograr que éste se acelere, que se mueva más rápidamente. Si le aplico una menor fuerza, voy a lograr que un cuerpo se mueva más lentamente. Y también cómo la masa que tiene ese cuerpo también afecta esa aceleración que puede adquirir, siendo que a medida que la masa de ese cuerpo es mayor, pues la aceleración que adquiere va a ser menor si la fuerza es constante, y si la masa de ese cuerpo es más pequeña, pues puede obtener una aceleración mayor si mantenemos la misma fuerza que se le aplica. Pero bueno, lo vamos a ir viendo más adelante, ya más específicamente sobre problemas. Lo importante aquí es recordar que esta aceleración que se produce es proporcional de manera directa a la fuerza que se aplica y proporcional de manera inversa a la masa del cuerpo, y se expresa de esta manera. O en esta parte de arriba está la forma más común de que la vamos a encontrar y la vamos a utilizar, pero la definición es como está aquí encerrada en la parte baja. Entonces ahí, muchachos, hasta aquí revisamos la semana pasada, bueno, vimos aquí la tercera ley de Newton, también hicimos el análisis de la acción y de la reacción. Veíamos que, por ejemplo, en esta imagen que está animada, si una persona empuja esta pared o lo que sea este bloque negro, la fuerza que le aplica pues también va a aparecer una fuerza en el sentido contrario, que es la que el bloque va a aplicar sobre esta persona, y entonces ahí está el ejemplo de estas fuerzas de acción y de reacción que nombra la tercera ley de Newton. Fuerzas que están en la misma dirección, pero en sentidos contrarios, y además tienen la misma magnitud, es decir, son del mismo tamaño. Y llegamos también a determinar, hasta aquí nos quedamos en la sesión pasada, en la cual veíamos este concepto del peso de los cuerpos, y veíamos que este peso de los cuerpos es una fuerza que se genera a partir de la atracción que genera la Tierra sobre cualquier cuerpo que esté en su superficie o cercano a ella, hasta una cierta distancia. Y entonces ese peso siempre va a estar dirigido hacia el centro de la Tierra, es decir, siempre va a tener una dirección vertical, si es que lo queremos ver así, en dirección hacia el centro de la Tierra. Todas estas líneas, esta es la dirección que tendría la fuerza, que denominamos el peso, que simbolizamos con la letra W, por el inglés weight, y entonces todas ellas apuntan siempre hacia el centro de la Tierra. Y en los problemas vamos a ver que este peso siempre va a tener una dirección vertical. Entonces, veíamos que como es una fuerza, podíamos equiparar la forma de calcular este peso como calculamos cualquier fuerza en base a la segunda ley de Newton. Entonces, el peso de un objeto, de un cuerpo, lo podemos calcular multiplicando la masa de ese cuerpo por la aceleración de la gravedad, que determinamos aquí su valor en la sesión pasada. En el sistema internacional, esta aceleración de la gravedad es de 9.8 metros por segundo. Muchachos, hasta aquí el resumen de lo que vimos antes. ¿Alguna duda, alguna pregunta, comentario? Profe, Sí. ahorita se acaba de ir la luz por mi colonia y acabo de recargar como 50 pesos. No sé si me podría pasar lista y Por podría la lista, mandarnos unas capturas. por la lista no te preocupes, no hay problema. Si no puedes estar en la sesión, después ves la sesión. No hay, no, la lista no es un indicativo, no es algo que tenga validez
para tu calificación. ¿Vale? Entonces, si no puedes estar en la sesión, no te preocupes, después ves la sesión, no hay problema. Si no tienes asistencia, tampoco hay problema, no pasa nada. Va, profe, muchas gracias. Órale, pues. Va. ¿Algo más, muchachos? ¿Algún otro comentario? No, profe, muchas gracias. Bien, vamos bien. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, aquí tengo unas básculas, unas imágenes de unas básculas. La de la izquierda es una báscula con la que normalmente nos pesamos en casa, una báscula casera para pesar personas principalmente. Entonces, si nos subimos a esa báscula, estamos, según nosotros, obteniendo nuestro peso. Y la de la derecha es una báscula que usamos normalmente en la cocina cuando queremos preparar un pastel y queremos pesar algunos gramos de más de harina. Entonces la ponemos en un tipo de báscula como esa. Muchachos, ¿en qué está graduada esta primer báscula del lado izquierdo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Kilogramos? En kilogramos, ¿sí? Cuando nos subimos a la báscula, lo que vemos en su carátula son valores en kilogramos. Y estas básculas, por ejemplo, las pequeñitas que están para la cocina, ¿alguien tiene una idea? En gramos. Gramos, ¿no? Muy bien, gracias. Y entonces, estas unidades que están aquí, kilogramos, esta unidad corresponde al sistema internacional. Y esta unidad de gramos corresponde al sistema CGS. ¿Y de qué son estas unidades? ¿Alguien se acuerda? Las unidades de kilogramo. ¿De la masa? Y gramo corresponden, sí, gracias, Ramírez. Efectivamente corresponden a masa, a una cantidad física que se llama masa, que es esta que tenemos aquí abajo. Esta que está aquí, a masa. Entonces, estas básculas que nosotros decimos que sirven para pesarnos, realmente no sirven para pesarnos, sirven para medir nuestra masa, sirven para medir la cantidad de materia que tenemos, porque las unidades en las que están graduados son kilogramos y gramos, es decir, miden cantidad de masa. Para que nosotros sepamos nuestro peso, tendremos que hacer otra cosa, tendremos que hacer lo que está marcado acá abajo, tendremos que hacer el producto de esa masa por la aceleración de la gravedad, y entonces tendremos otras unidades, no esto que nos marca el sistema internacional. Bueno, aquí, muchachos, si yo puedo calcular mi peso o el peso de cualquier cuerpo multiplicando la masa de ese cuerpo por la aceleración de la gravedad, ¿qué unidades tendrá este peso? Muchachos, en el sistema internacional, por ejemplo, ¿la masa en qué la medimos, dijimos? En kilogramos. Kilogramos. En kilogramos. Y la gravedad, que es una aceleración, ¿en qué la medimos? Metros por segundo. En metros O al cuadrado. por segundo cuadrado. Metros por segundo cuadrado. Entonces, vemos que cuando hacemos este producto de la masa por la gravedad, lo que tenemos es unidad, que es una unidad combinada, que tiene todos estos parámetros, kilogramos, metros por segundo cuadrado. Pero esta unidad del sistema internacional tiene un nombre muy específico y que nosotros ya conocemos. Esto se llama Newton. Y se simboliza con una N simplemente. Entonces, cuando calculemos el peso de cualquier cuerpo, pues vamos a obtener estas unidades en Newton, siempre que usemos desde luego unidades en el sistema internacional. Si lo que usamos son unidades en el sistema MKS, vamos a obtener una unidad, perdón, CGS. El MKS es el mismo que el sistema internacional. En el sistema CGS, pues vamos a obtener una unidad diferente. Porque en el sistema CGS, la pregunta es, ¿en qué medimos la masa, muchachos? Kilogramos. Gramos. En el CGS, Gramos. gramos. Bueno, pongo GR, generalmente va a ser solamente la G. Aquí ya puse aquí GR, la G va a ser, ahorita para diferenciarlo de la aceleración,
gramos. Y la aceleración, muchachos, ¿en qué la medimos en el sistema CGS? ¿Alguien sabe? Aquí nos faltó, Centímetros por segundo al cuadrado. aquí nos faltó la unidad de esta. ¿Cuánto vale esta aceleración de la gravedad en el sistema CGS? Muchachos, en el sistema internacional son 9.8 metros por segundo. En el CGS, ¿cuánto vale? 980 ¿980 qué? centímetros por segundo al cuadrado, Muy bien, como gracias. había dicho Antonio. Sí, gracias. 980 centímetros por segundo cuadrado. Muy bien. Entonces, ese es el valor de la aceleración de la gravedad en el sistema CGS. Entonces, si yo multiplico masa en gramos por aceleración de la gravedad, que son centímetros por segundo cuadrado, obtengo las unidades del peso en el sistema CGS. ¿Alguien sabe cómo se llaman estas unidades, muchachos? Gramos por centímetro cuadrado. Dina, ¿no? Dinas. Dinas, muy bien. Precisamente dinas. Entonces, vamos a tener los dos casos. Y tanto las newtons como las dinas son unidades de fuerza. Entonces, algo que quiero que recordemos para el resto del curso y de preferencia para la vida, que el peso es una fuerza. El peso es una fuerza como cualquier otra fuerza. En este caso, la característica del peso es una bien específica porque el peso siempre está dirigido hacia el centro de la Tierra. Siempre está, como siempre vamos a analizar sobre un horizontal, siempre está dirigido verticalmente hacia abajo. Bien, hasta ahí, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, comentario? ¿No? ¿Algo quieran complementar? También pueden decir no hay comentarios si no hay comentarios. Gracias. No hay comentarios, profe. Gracias. Vamos entonces a hacer rápidamente unos ejercicios. Vamos a suponer que este es un auto de veras y que pesa 1 tonelada. Es un auto, pesa 1 tonelada. Y yo necesito, perdón, no pesa 1 tonelada. Tiene una masa de 1 tonelada. Ese es lo correcto. Tiene una masa de 1 tonelada y yo necesito determinar su peso. Por principio de cuentas voy a representar ese peso y como ya dije, debo de recordar que todo peso pues lo voy a considerar concentrado en el centro del cuerpo y además dirigido hacia abajo de ese cuerpo. Y como es una fuerza, pues es una cantidad vectorial, lo puedo representar con una flecha. Y aquí lo interesante es que tengo que determinar este peso. ¿A qué será igual el peso de este vehículo? ¿Cómo lo puedo obtener? Muchachos. Masa por la gravedad. La masa por la gravedad. ¿Qué por qué? ¿Cuánto por cuánto? ¿A qué es igual el peso? ¿Cuánto es 1 tonelada? ¿Alguien se acuerda? ¿Tiene una idea? 1000 kilogramos. Kilogramos, 1 tonelada son 1000 kilogramos, efectivamente. Entonces tengo que multiplicar 1000 kilogramos por la aceleración de la gravedad. Como estoy aquí expresando kilogramos, pues ya estoy viendo que esto está en unidades del sistema internacional, del sistema MKS. ¿Cuál es el valor de la aceleración de la gravedad que le corresponde? 9.82. Casi no escuché, pero creo que sí dijeron 9.8. Metros por segundo cuadrado. Metros por segundo cuadrado. Bien, gracias. Y entonces, si hago esa multiplicación, voy a obtener que esto me va a dar 9.800. 9.800 kilogramos metros por segundo cuadrado. O newton, que es lo mismo, kilogramos metros por segundo cuadrado son newtons. Entonces, en la misma mecánica, muchachos, tengo que calcular ahora el peso de este borradorcito. Desde luego es un objeto muy pequeñito. Bueno, es una vertical, supongamos que es una vertical hacia abajo. Así voy a representar su peso. Y en este caso, este borradorcito pues tiene una masa pequeña, una masa de 200 gramos.
200 gramos. Muchachos, ¿cómo calculo su peso? Primero tenemos que pasar a kilogramos, ¿no? Pudiera ser, vamos a hacerlo en las unidades que tiene en este momento. Vamos a cambiarlas después. En las unidades que tiene naturalmente, ¿cómo calculo su peso? Por principio de cuentas, ¿qué tengo que hacer? Lo multiplico por 9.800 centímetros sobre segundo. Sí, pero antes de eso, recuerden, siempre va primero lo que vamos, ¿cómo lo vamos a lograr? Multiplicando la masa por la gravedad. Aquí es expresar la fórmula, pues. Y luego sí. Ahora, si voy a calcular ese peso, ¿cuánto vale su masa? En este 200 caso, gramos. 200 gramos. ¿Y cuánto vale? Como estoy viendo que esta masa está expresada en gramos, tengo que utilizar la constante, el valor de esta constante de la gravedad que corresponda a estas unidades. ¿Cuánto será? 980 980 Centímetros. centímetros sobre segundos cuadrados. Muy bien, gracias. 980 centímetros por segundo. Efectivamente se lee por segundo al cuadrado, aunque se escribe sobre centímetro cuadrado, pero sobre segundo cuadrado. Entonces, si hago esta operación, voy a obtener que el peso de este borrador está dado en, ¿cuánto es? 196,000. 196,000. 196,000. 196,000 Gramos por centímetros por segundo cuadrado. segundo cuadrado. ¿Y eso qué es? Dinas. Dinas. Muy bien, ahora sí, el compañero nos decía que había que multiplicar, que pasar a kilogramos. Esa puede ser otra opción. Yo, es posible que me pidan que yo exprese esto en newtons, este peso en newtons. Entonces, pues hay dos caminos, una de dos, o hago esto que hice primero y después convierto estas dinas a newtons, o a medida que voy, o lo primero que hago es cambiar esta masa desde antes de operarla a kilogramos, y entonces ya calculo nuevamente mi peso en newtons. Voy a hacer esto. Si hago primero, si me lo piden en newtons, pues lo primero que puedo hacer es pasar estos 200 gramos a kilogramos. ¿Cuánto es 200 gramos en kilogramos? .2 kilogramos. 0.2. 0.2, ¿cómo llegamos a eso? Dividió 200 entre 1000, porque un kilogramo vale, bueno, 1000 gramos vale un kilogramo. Sí, un kilogramo tiene 1000 gramos. Muy bien. Dividimos esta cantidad de 200 gramos entre 1000 y obtenemos 0.2 kilogramos. Y entonces, como ya lo tenemos en kilogramos, pues entonces ahora vamos a utilizar la constante que corresponde a estas unidades. Entonces simplemente vamos a multiplicar por 9.8 metros por segundo cuadrado, que es la que corresponde a este sistema de unidades. Y entonces ahora sí podemos obtener directamente el peso de este cuerpo en 1.96. 1.96 kilogramos, metros, Entre metros por segundo cuadrados, o lo que es lo mismo, newtons. Bien, muchachos, entonces ya calculamos ese peso tanto en dinas como en newtons. Muchachos, de esta relación que existe, a ver si pueden observar, de esta relación que existe, bueno, de estos resultados que obtuvimos, este peso en 196,000 dinas y 1.96 newtons, podemos deducir cuál es la relación que existe entre estas dos unidades de fuerza, en este caso unidades de peso, que son las dinas y los newtons. Se divide entre 100,000, ¿no? Ok. Si yo divido 196 entre 100,000, voy a llegar a este valor
en dinas, o sea que, ¿cuánto vale un newton, por ejemplo? 100.000 dinas. ¿Cuál es la equivalencia de un newton a dinas? ¿Cuántos serían? 100.000. Un newton sería igual a 100.000 dinas. 100. $100,000 dinas, y entonces, o si esto lo escribimos más brevemente, sería 10 a la 5, ¿no? 10 a la 5 dinas. Y entonces, una dina, ¿cuánto equivaldría en newtons? ¿Cuántos newtons serían? Sería a 0.00001. Ajá. Bien, y en notación científica. 10 a la menos 5. 10 a la menos 5 sería como dividir entre 100,000, ¿no? 1 entre 100,000. O sea, dividir a 1 entre 10 a la 5. O sea, 10 a la menos 5 newtons. Entonces, esta es una relación que tenemos que recordar, muchachos. Vamos a utilizarla en algún momento. Recordemos que la unidad de Newton es una unidad pequeña. Bueno, las dinas, es una gran cantidad de dinas por cada Newton, tantas como 100,000, o sea, 10 a la 5 dinas, y que una dina pues es una pequeña fracción de Newton, tanto como 10 a la menos 5 newtons. Entonces, bueno, hay que recordar esto para utilizarlo más adelante. Bien, entonces ya finalmente vamos a hacer rápidamente el peso de esta persona. Vamos a calcular el peso de esta persona suponiendo que es una persona pues regularmente está un poco pasadito de tamales como yo comprenderé. Y vamos a suponer que su masa, cuando se sube a la báscula, lo que indica esa báscula es que tiene una masa de 100 kilogramos, para hacerlo fácil. Rápidamente y sin escribir nada, ¿cuánto vale su peso de esta persona, muchachos? ¿Cuánto vale su peso? 100 kilogramos. 100 kilogramos. No, esa es su masa. 980. 980. ¿980 qué? Newton. Entonces, Sí, tendríamos que multiplicar sus 100 kilogramos de masa por 9.8 metros por segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad. Entonces tendríamos que sería el peso de esta persona sería de 980 newtons. Muy bien. ¿Y en dinas? ¿Y en dinas? ¿Cómo lo paso a dinas? Sería 0.0098. No. Acuérdense que las dinas cada newton son 100,000 dinas. 98,000 millones. Algo así, pero lo más fácil es que si yo sé que una newton son 10 a las 5 dinas, simplemente pongo esta misma cantidad de 980 newtons por 10 a la 5 y ya lo convertí a dinas. Y bien escrito, como se los da su calculadora, tendría yo que mover mi punto decimal 2 lugares hacia la izquierda y entonces el peso sería igual a 9.8 por 10 a la 7 dinas, es decir, que será 998 millones de dinas. Si le ponemos todos los ceros que le corresponden, serían 98 millones de dinas. Profe,
¿Sí o no? Si no, háganla ustedes ahí con calma la operación. Profe, ¿por qué Sí. le puso arriba a las 5 y abajo a las 7? Porque lo que hice es una, recuerden de su curso de Recorrió el punto. matemáticas, aquí esta cantidad tiene un punto decimal, que aunque no se lo ponemos aquí, existe un punto decimal. Y cuando tengo esta potencia de 10 adelante, quiere decir que hay 5 ceros adelante de esta cantidad. Entonces, si yo recorro este punto decimal 2 lugares hacia la izquierda, entonces va a haber 6 y luego va a ser 7. Por eso yo digo aquí al final que es 9.8. Lo que estoy haciendo es recorrer el punto decimal 2 lugares hacia la izquierda. Para regresar a hacer este mismo número, tengo que recorrer mi punto decimal 7 lugares hacia la derecha. Eso es lo que hice, por eso expresé aquí como 10 a la 7. ¿Sí? Esta es cuestión de agarrar la práctica y si no, vamos a tener que sugerir por ahí algunos ejercicios, muchachos, porque esto va a ser útil para su curso de Física 3 y Física 4. Este es el pan de todos los días en Física 3 y Física 4. La notación científica. Bien, muchachos, dudas, preguntas, comentarios. ¿No? No, profe. Bien, entonces, ¿Qué valía? ¿mandé? ¿Cuántas dinas dijo que valía cada Newton? Acá está abajo, 10 a las 5 dinas. 100 millones de dinas. Pero 100,000 dinas, no 100 millones, 100,000 dinas. Muchachos, entonces, la próxima sesión, a partir de la próxima sesión vamos a revisar ya, empezar a hacer ejercicios de la segunda ley de Newton. Vamos a tener cosas como esta. Bueno, aprovechando lo que nos queda de tiempo, voy a presentar a mis asistentes. Voy a tener aquí a mi asistente que es, ¿la conocen, muchachos? Ahí, ¿dónde está? Es Bull, ¿no? Es Bull, sí, efectivamente. Ya tiene algunos, ya se le voló una de las colitas, esta mochita. Anoche que la estaba digitalizando me di cuenta, pero bueno, ya la tengo aquí en la pantalla. Le voy a presentar también a otros de mis asistentes para este curso de Física 2. Acá está. ¿Alguien la conoce? Bueno, también ya tuvo mejores tiempos. Es Tinkerbell, ¿no? No, No, una de esas, ¿no? Tinkerbell es verde. Esta es Es de las las azules. Wings, ¿no? Cierto. Yo no sé cómo se llama, pero yo la bauticé. Me dijeron que se llamaba Azuleta. No. ¿Qué le regaló, profe? No, nadie me la regaló, yo las compré para dar clase. De hecho, ¿Y quién le dijo que se llamaba Azuleta? Todos mis alumnos en los años que he estado trabajando con ellos, con estas imágenes, con estas figuritas, me han dicho que es Azuleta. Pero yo la verdad no la conozco. Bueno, no la conozco en el programa, en los dibujos animados de donde salió. Bueno, tengo otra que es más mal encarada, similar. Si lo ves. Ay, no me acuerdo de dónde son esas, la verdad. El que sabe es Eric. Va a ser Eric. Por mi hermana. A lo mejor Es de Tinkerbell, ¿no? Son de la misma raza de campanita, pero estas son diferentes, son haditas, ¿no? Y yo digo que es miada. Digo, es miada porque es mía y yo la pongo ahí. Y bueno, también vamos a utilizar un auto. Es de Cars, ¿no? Chao. No, ese. De diferentes colores, pero es el mismo auto. Ya hasta la ventana se le perdió. Entonces nada más para que si los ven aparecer por ahí, sepan de dónde provienen. Esos son, acá está otra vez, y acá está otra vez. Los vamos a estar utilizando para ejemplificar estos problemas de la ley de Newton. Bien, pero esa será la siguiente sesión porque ya nos queda mucho tiempo. Vamos a aprovechar este minuto que nos queda para registrar la asistencia del día de hoy. Les recuerdo que no olviden registrar su asistencia al término de la sesión en el formulario que corresponda. Ya está publicado en este momento. Y vamos a aprovechar para tomar la asistencia y me dicen sus participaciones, muchachos. ¿Quién estuvo participando el día de hoy?
Yo, García Reyes. Dame un minuto. 4IM13. Nombre y apellido. Flores Pérez. Aranza García. Aranza García. Maestro, yo dije algo, pero no sé si lo dije bien. Aranza, ¿Cuenta? lo que sea, adelante. Es participación. José Luis Ramírez Ramírez, ¿qué, perdón? Monroy. Rincón Arciniega. Nancy Ariadna. Flores Pérez. Perdón. Dora. Rincón Arciniega, Eric. Ok, ¿quién más me dijo? Flores Pérez. Dora Santamaría. FG, Flores. Pérez, ¿quién más? También yo, profe. Andrés Isaí Herrera. Yo también, profe. Yo, Joseph profe. Iván Guevara. Dora Carolina. Herrera Isaí. ¿Quién más me dijo? Yo, Juan José. Lisette Estefanía. A ver, uno a la vez, ya no lo escuché. Dora Santamaría. Yo también, profe. Joseph Iván Cervantes Guevara. Sí. Nombre y apellido. Yo, Lisette. No, pues así se enciman. A ver. ¿Quién más estuvo aquí? Yo, profe. Yo, profe. Barrientos José Antonio. Barrientos José Antonio. Bien, ¿quién me falta? Tengo Gracias. 10 alumnos. Yo, profe. Martínez Hernández. Cervantes Guevara. Cervantes Guevara. Martínez Hernández. Joseph Iván. Cervantes Ese. Guevara. Martínez Hernández. Se acabó, muchachos. Me recuerda el siguiente. Gracias. Hasta la próxima. Excelente día. Hasta luego, profe. Adiós, profe. Se cuida. Hasta luego, profesor. Adiós, profe.